Bueno, en esta lección de Power BI y DAX lo que vamos a estar revisando es cómo solucionar una de las problemáticas más comunes en las que nos vamos a encontrar al momento de generar lógica dentro de DAX, que únicamente tiene que tener en cuenta lo que son días laborales o días hábiles. A lo que me refiero con esto es que muchas veces nos van a pedir a lo mejor que generemos el total de ventas mensual, pero puede que nos pidan que ese total de ventas mensual lo generemos únicamente incluyendo lo que son días laborales y días hábiles. Adicionalmente, puede que nos pidan que tengamos en cuenta también días feriados, es decir, que esos días los excluyamos de nuestros cálculos. Lo que vamos a estar haciendo en esta lección es explorar una función que se llama Network Days, que en su base lo que nos devuelve es un conteo de días hábiles entre dos fechas, pero que tiene unos argumentos adicionales. El primero nos permite definir qué días son los no hábiles dentro de la semana, porque pues por defecto son sábado y domingo, pero nosotros también podríamos ajustarla para que únicamente tenga en cuenta el domingo, o el sábado, o el martes y miércoles, miércoles y jueves, en fin, cualquier configuración que deseemos darle. Y adicionalmente tiene un segundo parámetro que podemos ajustar, y es que le podemos pasar un listado de fechas que van a ser los días feriados que va a tener en cuenta esa función para hacer sus cálculos. Es una función muy completa y en esta lección vamos a estar revisándola de tres maneras. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre esta función, una introducción en la que vamos a entender cómo funciona exactamente. Posterior a eso vamos a ver cómo la podemos combinar con otras funciones, que es aquí donde se desbloquea una nueva posibilidad para generar nuestras medidas básicas como sumatorias, promedios, máximos, mínimos, pero que en combinación con esta función de Network Days vamos a poder mejorar para que únicamente en los resultados que nos muestra nos muestre fechas, perdón, nos muestre totales que no tengan en cuenta fechas que no sean hábiles, que no sean días hábiles. Y finalmente lo que vamos a ver es cómo utilizar esta función junto con Calculate para ya lograr construir lógica mucho más compleja y darnos cuenta que cualquier código que hayamos desarrollado en DAX lo podemos ajustar para convertirlo en un cálculo que únicamente tenga en cuenta días laborales. Antes de empezar esta lección, quiero contarte que hasta el próximo lunes 27 de noviembre el curso de la guía definitiva de DAX tendrá un descuento especial del 30% usando el código Friday al momento de realizar tu pago. Llegó la hora de que te vuelvas un usuario avanzado de Power BI dominando DAX en su totalidad desde cero. Ve de principiante a avanzado en horas y únete a los más de 1000 estudiantes que ya han tomado este curso. Recuerda, código Friday al momento de realizar tu orden en cambi.com. Entonces vamos a dar inicio con una pequeña introducción de lo que es la función Network Days. Para eso en este momento tengo abierta la base de datos de Nordwind, tengo un reporte en blanco y lo que voy a estar haciendo en esta matriz donde tengo la columna mes, año, número de mi tabla calendario, lo que voy a hacer es computar lo que son los días laborales de cada uno de estos meses. ¿Mm? Este es un cálculo muy sencillo, entonces lo que voy a hacer es generar una nueva medida, o bueno, es un cálculo sencillo porque esta función permite que así lo sea, y voy a llamarla días, perdón, a llamar días laborales. Y va a ser igual a la función network days. La fecha inicial va a ser el mínimo de la columna fecha de mi tabla calendario. La fecha máxima, pues va a ser el máximo de la misma columna. Y este tercer parámetro que se llama weekend es donde podemos ajustarlo para que pues no tenga en cuenta como días no laborales los fines de semana, sino que tenga en cuenta otros. Si yo no lo pongo, por defecto va a tener en cuenta el sábado y el domingo como mis días no laborales. Pero si, por ejemplo, coloco el uno, también lo va a hacer. Si coloco el 2, lo que hace es que omite, o bueno, considera como día no hábil el domingo y el lunes. En este momento en pantalla te estoy dejando todo el listado de diferentes números que podemos pasar acá para configurar esta función de manera que se ajuste exactamente a lo que necesitamos. Yo por ahora la voy a dejar como que los días no hábiles son sábado y domingo y este es el cuarto parámetro de la función,
que en mi caso no la voy a estar utilizando, pero lo que haríamos acá simplemente es pasar nuestra tabla en la que tenemos el listado de fechas que no queremos tener en cuenta porque son días feriados por lo menos para nuestro negocio. Y bueno, vamos a ver ahora el resultado de esta medida ya en la matriz. Y lo que estamos viendo en este momento son para cada uno de los meses del año la cantidad de días laborales que hay. ¿Cómo podemos confirmar este resultado para asegurar que sea correcto? Bueno, va a crear una nueva matriz, pero en esta voy a traer el campo de fecha de mi tabla calendario para ver día a día. Voy a cambiar muy rápidamente por acá el formato para que sea fecha corta y voy a traer mi medida días laborales. Adicionalmente voy a aplicar un filtro con el mes año número para que me muestre únicamente enero de 1996. Como te das cuenta en este momento, el gran total de esta matriz que generé, que únicamente contiene los días de enero de 1996, es de 23. Ese 23 corresponde con el total que estamos viendo en la matriz donde mostramos los datos mes a mes. ¿Y qué está ocurriendo con la medida de días laborales? Bueno, que cuando dice uno quiere decir que el día es laboral y cuando dice cero no es laboral. Quiere decir que este cero que estoy viendo acá es un sábado, este de acá es un domingo y por eso no se están teniendo en cuenta. Ahora, para entender exactamente cómo funciona la medida y por qué esto de acá hace sentido, pues tenemos que tener en cuenta el contexto de filtro sobre la que esta medida se está evaluando. Parémonos nuevamente en enero de 1996 como punto de referencia. Entonces, lo que está haciendo esta medida para ese periodo, como estamos filtrando todo un mes, es traer el mínimo de ese mes, es decir, el primer día de ese mes, el máximo de ese mes, y a esa tabla, por así decirlo, ya filtrada, valida fila por fila lo que son días laborales y días no laborales. Al final, pues nos muestra la sumatoria total. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar la función Network Days junto con otras funciones básicas de DAX. Hablo de sumatorias, de promedios, de máximos, mínimos, lo que se te ocurra. Pero antes de hacer eso, sí nos toca hacer un pequeño truco. Este truco es el que nos va a permitir entender lo que está haciendo internamente Network Days para que nos permita generar totales que no tienen en cuenta días no laborales. Les voy a generar una nueva hoja y lo que vamos a hacer en este momento, bueno, primero voy a crearme una copia de esta matriz para tenerla acá como punto de partida y lo que voy a hacer es irme a mi tabla calendario. En mi tabla calendario, lo que voy a estar haciendo es generando una columna calculada que voy a llamar día laboral, de esta forma. Esta columna día laboral va a ser igual a Network Days. Simplemente le va a pasar calendario date como fecha mínima, calendario date como fecha máxima. Como quiero que los días no laborales sean sábado y domingo, pues no los ajusto. Y lo que me devuelve es algo muy similar a lo que veíamos ahorita. Me marca qué días son laborales y qué días no. ¿Por qué hago esto? Bueno, para que entiendas exactamente lo que vamos a estar haciendo en un momento al momento de combinar esta función con las funciones básicas de DAX. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, como primera medida, que suena muy sencilla, es generar las ventas totales mes a mes, pero únicamente teniendo en cuenta días laborales. Primero, pues voy a generar mi medida base de ventas totales, que pues va a ser la sumatoria normal en la tabla de órdenes de detalle, la cantidad por el precio unitario. La voy a poner en mi matriz y lo que estamos viendo en este momento, este 1.354.000 son las ventas totales mensuales normales, teniendo en cuenta todos los días. Ahora vamos a generar una nueva medida.
que se va a llamar ventas totales, días laborales. ¿Y a qué va a ser igual a esto? Bueno, acá siempre que utilicemos esta función de Network Days en combinación con estas funciones básicas de DAX, tenemos que utilizar los iteradores. Los iteradores son las funciones que terminan en X. SumX, AverageX, MaxX, MinX. Y bueno, el primer parámetro que recibe esta función es la tabla sobre la que vamos a estar iterando, que en este caso es la tabla calendario. Ahora, ¿cuál es la expresión o la lógica que vamos a estar validando para cada una de las filas de la tabla calendario? Que si nuestra medida días laborales es mayor a cero, quiero que me muestre las ventas totales. De lo contrario, no quiero que lo haga. Vamos a ver ya en un segundo qué está haciendo exactamente esto, pero primero quiero llevar este resultado a mi matriz. Como nos fijamos acá en el total, en este momento tenemos 1.070.000. Es decir, 1.070.000 son las ventas totales que llevamos hasta este momento únicamente teniendo en cuenta lo que son días laborales. ¿Qué está haciendo exactamente esta medida acá? Bueno, los iteradores, como sabemos, van fila por fila de una tabla evaluando una expresión de DAX, una medida. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es iterando por cada una de las filas de la tabla calendario, que cada una de estas filas es una fecha, y estamos evaluando esta condición de acá. Es decir, para cada una de las filas estamos validando que el día laboral sea 0 o 1. Como ya evalúa eso, le aplicamos una condición que únicamente cuando ese día laboral sea mayor a cero, pues ahí sí quiero que me muestre las ventas totales. Es decir, si la fila actual de mi tabla calendario es un día laboral, va a mostrar las ventas totales. Si no, pues no las va a mostrar. Eso es lo que está haciendo internamente DAX fila por fila en la tabla calendario. Lo que nos está mostrando acá ya pues es el total de esa evaluación. Entonces, lo que estamos haciendo acá es iterando por cada una de las filas de la tabla calendario, validando si esa fila es un día laboral o no. De ser así, es decir, si es diferente a cero, pues me va a mostrar las ventas totales de ese día. Y el resultado que estamos viendo en la matriz, pues ya es la sumatoria total después de haber hecho esa validación. Es muy importante que eso esté claro. Teniendo eso en mente, lo que vamos a hacer ahora es generar medidas similares, pero vamos a utilizar otras funciones. Entonces vamos a utilizar ahora el promedio, entonces vamos a llamar esta ventas promedio diarias, días laborales. Esto va a ser igual a average X, vamos a seguir el mismo patrón, tabla calendario. La expresión va a ser que si los días laborales son mayores a cero, quiero que me muestre las ventas totales. Y listo. Lo que me está mostrando en este caso es el valor de promedio de ventas diarias teniendo únicamente en cuenta los días laborales para cada uno de estos meses. Es decir, en julio de 1996, teniendo en cuenta únicamente los días laborales, las ventas en promedio estuvieron en $1.506 diarios. Vamos a generar otra. Vamos a llamar ventas máximas días laborales. Y va a ser la misma lógica. Max X, tabla calendario en este caso, la expresión que si las ventas totales, perdón, si el día laboral es mayor a cero, ahí sí me muestra las ventas totales. Ay, espero que no se generó. Bueno, vamos a generarla rápidamente.
Listo, entonces lo que esta medida nos está mostrando acá son el día con más ventas de cada uno de los meses, pero únicamente contemplando días laborales. Es decir, si en julio de 1996 el día que más tuvo ventas fue un día no hábil, no laboral, pues no aparecería acá. Acá únicamente estamos teniendo en cuenta lo que es de lunes a viernes para este caso, porque fue así como ajustamos la medida de Network Days. Y listo. Creo que con esto ya queda muy claro cómo se puede utilizar Network Days en combinación con otras funciones. Ahora, lo que vamos a ver ya para realmente desbloquear y entender en su totalidad Network Days y la flexibilidad que nos ofrece, que vamos a ir a una nueva hoja en la que vamos a utilizar Network Days junto con Calculate. Entonces voy a generar acá muy rápidamente una matriz. Dentro de esta matriz, en las filas voy a poner primero el año y voy a poner el mes número de esta forma. Y listo, voy a traerme los días laborales como por tenerlos de referencia. Voy a traerme la medida que construimos ahorita que se llama ventas totales días laborales. Eso está acá, el resultado corresponde con el que vimos hace un instante. Y lo que vamos a ver en este momento es cómo podemos aprovechar a Calculate. En este caso vamos a generar una medida que utiliza Time Intelligence, que Time Intelligence pues es este grupo de funciones que tiene DAX que nos permiten movernos en el tiempo y generar lo que son comparativas entre diferentes periodos de tiempo o acumulados de un periodo de tiempo, ya sea trimestral, anual o mensual. Y bueno, todas las posibilidades que existen con estas funciones. Lo que voy a hacer acá es generar una medida ventas totales periodo anterior y la función de Time Intelligence que voy a estar utilizando es Same Period Last Year, que lo que me trae es el resultado de mi medida, pero moviéndolo un año hacia atrás. Entonces, calculate sobre la medida ventas totales días laborales y en el filtro o lo que vamos a estar aplicando Same period last year sobre la columna date de la tabla calendario. Esta sería la expresión. Entonces la voy a poner acá en mi matriz. Ay, perdón. Por fuera, voy a ponerla acá en la matriz. Y validemos si está correcto. Parémonos en julio de 1997. Acá nos dice que las ventas totales en el periodo anterior son de $22,600. Si nos ubicamos en el periodo anterior, que es julio de 1996, efectivamente son $22,000. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Sobre esa medida que contiene la lógica que nos permite computar las ventas totales teniendo en cuenta únicamente lo que son días laborales, estamos modificando el contexto de filtro de esta medida para decirle que haga el cálculo, pero teniendo en cuenta que quiero que se devuelva un año hacia atrás, que mire el mismo periodo, pero un año hacia atrás. Entonces en este momento me está devolviendo lo que son las ventas totales de cada mes, pero de los días laborales de ese mes en el año anterior. Creo que esto permite pues ver el nivel de flexibilidad que tiene realmente esta función cuando la utilizamos para soluciones como esta. Y evita que nosotros tengamos que construir esta lógica de marcar si un día es un día laboral o no. Que bueno, esto se soluciona muy fácil si la información que nos están pasando para construir el reporte ya tiene una tabla calendario en la que está por defecto esa marcación de si un día es o no laboral. Lo más probable es que esto no vaya a ser el caso, entonces pues esta función nos hace la vida mucho más fácil. Y bueno, eso fue todo por esta lección. Lo que vimos básicamente fue una introducción a Network Days, la función de DAX que nos permite solucionar todos nuestros problemas relacionados con la computación de totales, teniendo en cuenta únicamente días laborales. Adicionalmente, también vimos cómo combinar esta función con las funciones básicas de DAX, como sumatorias, promedios, máximos, que eso ya nos permite ir muy lejos.
Pero para llevar las cosas a un siguiente nivel, también vimos cómo se utiliza con Calculate, de manera que podamos modificar la lógica de nuestra medida, que tiene en cuenta únicamente días laborales, tanto como lo necesitemos. Así que nada, si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento de la función Network Days, o si se te ocurre alguna idea de alguna otra aplicación que podríamos dar a esta función, por favor déjala en los comentarios y nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.